Bienvenido a este video tutorial. En esta oportunidad estaremos viendo cómo manejar las tablas. Las tablas son muy importantes cuando uno maneja datos cuantitativos. Generalmente se necesita el manejo de muchas celdas para poder incrustar ahí información. Para poder insertar una tabla tenemos que venir acá a la pestaña de insertar. Vamos a fijar ahora para poder manejar mejor las opciones. Y apretamos acá en esta opción donde dice tabla. Podemos crear tablas automáticas o insertar una tabla personalizada. Vamos a ver cada una de las opciones. Si yo en este momento selecciono la cantidad de celdas que necesito, en la parte superior me dice acá exactamente cuántos estoy agregando, cuántas columnas y cuántas filas. Por ejemplo, si selecciono 10 en este caso columnas, puedo ver acá 10 y 1 porque estoy tan solo seleccionando una fila. Pero si selecciono más filas, sucesivamente se va aumentando y hay una previsualización en la pantalla que me permite claramente saber la cantidad que estoy agregando. Simplemente hago un clic y ya lo tengo acá de manera automática. Incluso podría arrastrarlo para mejorar el tamaño o seleccionarlo como yo deseo. Otra forma de insertar tabla, vamos a borrar esta, es viniendo a insertar otra vez en tabla e insertamos acá a gusto con la cantidad de columnas que necesitemos y la cantidad de filas también, e incluso darlo un ancho de columna fijo para determinados aspectos que nosotros queramos mejorarlos o completamente personalizarlos. Agregamos entonces tablas y ya lo tenemos acá. Otra forma sería dibujarlo nosotros, las tablas. Venimos acá tabla, venimos a dibujar tabla y podemos hacer nosotros nuestras propias tablas. Por ejemplo, arrastro acá, digo que quiero que sea de ese tamaño. Lo comienzo a dibujar, en este caso las columnas y luego las filas. ¿Por qué me está apareciendo este estilo? Es que con anterioridad yo he cambiado el estilo del borde. Voy a regresarlo a normal. El color también está normal. Muy bien, vamos a venir nuevamente acá. Hago un clic acá y selecciono toda la tabla en este indicador que me muestra. Voy a apretar control X para eliminarlo. Entonces, para agregar tablas puedo utilizar estas opciones, estas y estas, e incluso podría insertar hojas de cálculo de Excel dentro de Word. También hay tablas rápidas con estilos determinados, por ejemplo estas. Directamente ya tendría yo acá un mes completo del almanaque. Voy a cortar esto. Vamos a manejar ahora tablas personalizadas. Venimos a insertar, venimos a tabla, vamos a insertar tabla acá. Quiero 10, número de columnas y filas también 10. Vamos a reducir esto para que sean más visibles y más grandes. Un ancho fijo sería acá, por ejemplo, podría agregar de 1 centímetro. Como estoy manejando número de columnas 6, entonces sería 6 centímetros aproximadamente hasta acá. Si yo puedo manejar hasta 2 centímetros en este caso, sería hasta el número 12. Muy bien, tenemos acá nuestra tabla. Lo que podemos ahora nosotros es darle, en este caso, estilo o cambiar a gusto todo lo que tenemos acá. Por ejemplo, para poder cambiar nosotros y poder seleccionar cada una de estas opciones, cada una de las celdas, columnas o filas, entonces lo que podemos hacer es venir acá a presentación. Muy bien, vamos a seleccionar. ¿De qué manera? Para no hacerlo con el teclado, lo que podemos hacer es venir acá, hacemos un clic en cualquiera de las celdas, venimos a seleccionar, ya estamos, recuerden, acá en presentación, y seleccionamos celdas. Por ejemplo, si yo vengo
a la última celda y lo digo seleccionar celda y me dará la oportunidad de seleccionarlo. ¿Qué opciones más tenemos? Si yo pongo acá ahora el puntero, hago un clic, vengo a seleccionar y digo seleccionar columna. Me seleccionará toda la columna en la cual yo estoy. Por ejemplo, si vengo acá, ahora digo seleccionar fila, toda la fila está en la cual yo me he posicionado. Similarmente podemos venir y decimos que seleccione toda la tabla. Hay muchas oportunidades en las cuales cuando copiamos de otro documento o de otra fuente, como en el caso de internet, las tablas vienen sin borde. Vamos a abrir acá, vamos a quitar todos los bordes y muy bien. Ahora sí, en esta oportunidad nos permite ver las líneas punteadas, pero ¿cómo hemos logrado nosotros que nos muestre las líneas punteadas? Para indicar que aquí existe una tabla. Por ejemplo, si yo selecciono la tabla, vengo acá y aprieto ver cuadrícula. Por ejemplo, si yo lo tengo destiqueado esto, cuando vendré a mi documento de Word, pensaría que no existe ningún contenido en esta parte, porque incluso si hago un clic en la parte inferior, hasta me desaparece el indicador donde me dice que puedo seleccionar toda la tabla en esta parte superior izquierda. Para poder seleccionarme ello, hago un clic en cualquier parte de la tabla, vengo acá a lo que sería presentación y aprieto ver cuadrícula. Entonces yo ya puedo ver la cuadrícula completa de toda la tabla, pero recordemos que esta cuadrícula es tan solo ilustrativa, por lo tanto no se imprimirá. Necesitamos forzosamente nosotros darle unos márgenes. Vamos ahora acá unos bordes totales, solo para manejar en esta oportunidad. Vamos a venir otra vez a presentación y vamos a quitar cuadrícula. ¿Qué opciones más tenemos para manejar nosotros las tablas? Tenemos las propiedades, que son fundamentales. Hago un clic acá y aquí yo puedo personalizar la tabla completa, filas, columnas, celdas y un texto alternativo para personas que necesitan mayor especificación respecto a la tabla que estamos manejando. Venimos a tabla y nosotros podemos dar un ancho predefinido. Por ejemplo, yo digo acá en este caso tenemos hasta el 12, yo quiero tan solo hasta el 10, que sea 10 centímetros. Entonces si yo lo pongo acá 10 centímetros, si ahora yo hago un clic, exactamente lo tengo en la tabla a 10 centímetros de ancho. Hay oportunidades en las que se tiene que agregar texto. Por ejemplo, si yo agregar acá mucho texto, voy a traer un texto de ejemplo. Si yo deseara que esto se acoplara acá, puedo arrastrarlo y puedo ubicarlo en la posición que yo deseo. Otra manera de hacerlo es también acá en presentación, propiedades, vengo acá y lo puedo decir a la izquierda que esté la tabla y a la derecha que se acople el texto. Entonces, como podemos observar, el resultado es satisfactorio. Y similarmente podemos hacer al centro, a la derecha, o ajustar el texto hacia arriba, en este caso, o alrededor. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Que sería fila. Tenemos en fila ahora lo que sería especificar el alto. Podríamos especificar, por ejemplo, estamos acá. De la fila número 1 podríamos especificar un alto. Vamos a poner, por ejemplo, acá que sea de 2 centímetros y medio. Muy bien, si ahora vengo y digo la fila siguiente, que sería en este caso, ya podemos ver acá el resultado. Por ejemplo, también puedo especificar acá que sea incluso más pequeño. Al apretar la fila siguiente se vendrá acá y esta obtendrá el resultado que estamos poniendo ahora. Como podemos observar, aquí está bastante pequeño en relación a esto que hemos puesto, y así sucesivamente podríamos nosotros cambiar a gusto cada una de las opciones que tenemos en cuanto a fila. Con columna es similar. Vamos a apretar OK, vamos a ubicar acá
Venimos a propiedades, como hemos dicho. Podríamos poner a la columna, en este caso a la fila siguiente, especificar aproximadamente 1,5. Ya tenemos acá el tamaño. Muy bien. En cuanto ahora, si nosotros quisiéramos cambiar lo que serían las columnas, ahora está ubicada mi puntero en esta parte. Yo también lo puedo dar un ancho preferido. Por ejemplo, este ancho que sea aproximadamente de 3,5. Ahora, si hago clic o aprieto esto, por ejemplo, para que se avance a la siguiente, ya tengo el resultado acá. Es aproximadamente como yo he indicado en esta opción. En celdas es similar, pero en celdas ahora yo podría elegir también el tamaño preferido, e incluso yo podría venir acá, seleccionar solamente esto, vengo acá, propiedades, y aquí puedo elegir el ancho preferido de una celda y la alineación, que es muy importante. Por ejemplo, si yo agrego acá un texto, vamos a hacerlo más pequeño. Muy bien. Si yo fuerzo la tabla, voy a hacer acá un clic y voy a forzar la tabla en esta parte para que me quede espacio. Similarmente acá. Ahora, si yo selecciono esta celda, vengo acá en presentación, propiedades y celda. Si quiero alinear en el centro, entonces simplemente tengo que marcar esto y apretar aceptar. Ya podemos visualizar. Si por ejemplo yo quisiera alinear el texto exclusivamente en referencia a los lados, simplemente como lo hacemos de costumbre. Pero esta alineación que nos permite acá, por ejemplo, en las propiedades de celda, son diferentes, porque es una alineación vertical, no horizontal. Entonces yo también selecciono esto, ya lo tengo abajo. Es importante recordar estas opciones, porque en algún momento queremos agregar un título, por ejemplo acá, para hacer referencia a toda esta parte de una fila. Entonces yo quiero poner un título acá. Si yo lo ahora pongo a alinear al centro, tan solo de esta manera se irá alineando. Pero yo quiero que esté acá y no quiero que esté tan arriba, quiero que esté al centro, porque se vería un poco antiestético. Entonces tengo que venir a propiedades, celda y decir que quiero al centro. Ya lo tengo, este título al centro en referencia a todas las demás celdas de la derecha. Muy bien, vamos a seguir viendo más opciones respecto a las tablas. En propiedades hemos visto acá, llegando a presentación, también podríamos hacer un clic con el botón derecho y decir acá en propiedades de tabla. En texto alternativo generalmente se suele poner un texto para que las personas, muchas veces con discapacidad, puedan escuchar y saber qué cosas tiene en esta tabla. Hay muchas veces que tienen programas especializados donde leen el contenido previo de la tabla antes de ingresar a la tabla. O sea, generalmente suelen leer cada uno de los párrafos, el software, y cuando llega a la tabla, antes de empezar a leer los datos que podrían resultar confusos, suele existir una descripción y le suele decir de qué se está tratando la tabla y si es necesario o no leerlo, o es indispensable o pueden dispensar de ella. Para ello podría venir acá propiedades de tabla, texto alternativo, un título y una descripción de la tabla. Muy bien, continuando con ello, vamos a borrar todo. Vamos a insertar una tabla. Vamos a continuar ahora. Estamos en presentación. Puedo dibujar una tabla. Vamos a ampliar esto. Puedo dibujar una tabla como anteriormente he dicho, a gusto,
aumentando la cantidad de columnas y filas que yo vaya a necesitar. De esta manera. También puedo borrar partes de la tabla que no necesito. De esa manera podríamos nosotros personalizar de una manera increíble todo lo que sería una tabla. Vamos a agregar otra vez. Tenemos acá, por ejemplo, para eliminar de manera personalizada o de manera, en este caso, más manual. Por ejemplo, si yo me posiciono acá, voy a poner un título. Vamos a agregar acá más títulos. Muy bien. Hasta ahí. Vamos a centrar. Ahora sí. Acá también vamos a poner número. Ok. Si yo vengo acá a presentación y digo, por ejemplo acá, quiero eliminar una celda. Esta celda es la que se llegaría a eliminar. O por ejemplo vengo acá, marco en el 1 y puedo eliminar celda. Entonces me dice dónde queremos nosotros que se vaya a desplazar el espacio vacío que quedará. Podemos desplazar hacia arriba, podemos desplazar a la izquierda, podemos eliminar toda la fila o toda la columna. Por ejemplo, podría desplazar yo a la izquierda. Entonces elimino esta y como podemos observar, toda la información que estaba acá se fue desplazando a la izquierda. Vamos a demostrar este punto poniendo más datos acá. Ahora sí. Digo eliminar, celda, desplazar a la izquierda. Como podemos ver, el A que estaba en este título 2 se vino a este punto. También podríamos eliminar, por ejemplo, toda una columna, en este caso en la que nos encontramos, todo el número 1. En este caso era la columna primera. Similarmente podemos eliminar la fila. Ahora sí, se eliminaría todo lo que está en el contenido de la fila número 1. Y podemos eliminar toda la tabla. Muy bien. Tenemos otras opciones más de insertar. Por ejemplo, podemos insertar arriba de esto. Podríamos insertar también debajo del 1 a la izquierda la cantidad de tablas que hemos seleccionado. Vamos a regresar y solamente vamos a elegir nada más que esto. Ahora sí, si a la izquierda lo digo, me agrega una columna. Si yo seleccionara 3, cuando hago a la izquierda me crea 3 columnas. También podemos acá insertar a la derecha. Si yo selecciono acá, a la derecha digo, y a la derecha me crea una nueva columna. Si seleccionara toda la tabla, sería a la derecha y en la cantidad en la cual yo he seleccionado. Tenemos por ejemplo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me crearía a la derecha 10 columnas. Ya lo tenemos acá. Es tan grande que no se puede visualizar a la derecha. ¿Qué otras opciones más contamos? Vamos a eliminar esto. Venimos a eliminar. Eliminamos la fila. Acá también. Muy bien. Podemos dividir una celda. Por ejemplo acá. Voy a tratar de ampliar un poco más para poder visualizar el resultado. Por ejemplo, vengo acá y digo dividir celda. Y me dice muy bien. ¿En cuántas columnas y cuántas filas quieres? Lo voy a decir en 2 columnas y 2 filas. Por lo tanto, ya tengo acá 2 columnas y 2 filas. También puedo dividir la tabla. La siguiente opción es la de dividir la tabla. Por ejemplo, quiero que el título esté separado de toda lo que sería la tabla.
Entonces puedo dividir ahora lo que sería la parte superior de la parte inferior. Vengo acá en el número 1 y digo dividir tabla. Hemos observado que me ha dividido la tabla. Por una parte tengo el título y por otra parte el contenido. Vamos a hacer control Z. Tengo la oportunidad de personalizar. En este caso acá el alto de fila de la tabla. Por ejemplo, hago un clic, puedo ir aumentando el tamaño. Como podemos ver, todo a la vez. Igualmente acá, si lo voy a hacer más pequeño esto, yo puedo marcar toda la tabla e ir aumentando el tamaño. Vamos a uniformar primero. Vamos a venir acá. Vamos a borrar los cambios anteriores que hemos hecho. Ahora sí. Podríamos toda la tabla nosotros seleccionar acá un tamaño o cada una de las columnas. Si yo quisiera nivelar todos los tamaños, por ejemplo, tengo acá, vamos a borrar esto que está de más. Ahora sí. Si yo quisiera, por ejemplo, estos, marcarlos todos y quiero que sea el mismo ancho, hago esta opción, un clic y me permite que todas las columnas sean del mismo. Por ejemplo, igual puede ser de las filas. Por ejemplo, esta fila es más ancho, esta más angosta, esto más ancho. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es marcar, vengo acá y todas me hacen ahora de una manera, de una dimensión igualitaria. Por ejemplo, acá esta celda es el mismo ancho y alto que esta y que esta. Entonces tenemos la oportunidad, sin muchas complicaciones, nosotros de poder cambiar el tamaño y la forma en la cual se presentarán nuestras tablas. Tenemos, por ejemplo, también la alineación que hace rato habíamos visto. Por ejemplo, acá, si yo marco todo donde tengo contenido y puedo venir aquí y decir que se alinea a la izquierda. Vamos a ver que se note un poco más. Ahora sí, a la izquierda, al centro, a la derecha o de manera, en vez de horizontal, vertical, el título en relación a la parte superior e inferior, o al centro en todos los sentidos, inferior, superior, izquierdo y derecho, o en el centro en relación a la parte superior e inferior, pero horizontalmente. Entonces ya tendría acá, y de esa manera puedo en la parte inferior izquierda, en la parte central inferior y en la parte derecha inferior. Una de las opciones que generalmente se utiliza, por ejemplo, en esta parte podría poner acá yo, muy bien, yo quisiera que este título no esté de esta manera horizontal, sino vertical. Yo puedo venir y marcarlo y empezar a seleccionar cómo se verá. Por ejemplo, acá en esta opción de dirección de texto, esto sería apuntando a la izquierda. Hago otra vez un clic, ahora sí sería apuntando a la derecha. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a marcar todo este texto y vamos a centrarlo. Ahora sí se ve de manera más estética. Es otra de las funciones que también se utiliza frecuentemente. Los márgenes de celda, en este caso que vamos a ver en este instante, son los espacios existentes. Vamos a marcar primero esto y vamos a dejarlo por defecto. Muy bien, si yo visualizo ahora este número 2, por ejemplo, a la izquierda hay un espacio, hay un margen que no permite que se vea de manera bien pegada a las líneas. Eso es un margen que nos pone por defecto Word.
Por ejemplo, si yo selecciono este número 2, vengo acá y digo márgenes de esta celda. Por ejemplo, lo voy a quitar todas. Vamos a ver ahora el efecto en el número 2. Como podemos ver, el número 2 se ha ido a la izquierda y en la parte superior lo más pegado posible, porque está cero de espacio. Por ejemplo, si ahora pongo acá márgenes de celda, que va a afectar a todos los demás, vamos a hacer un poco más grande esto. Ahora sí. En márgenes de celda, si yo digo que en la parte superior quiero 3 milímetros, en la inferior que sea por defecto, en la izquierda a 5 milímetros. Voy a hacer un clic y ya vemos que en la parte izquierda me ha puesto 3 milímetros y en la parte superior 5 milímetros. De esa manera nosotros podemos manejar también la parte estética. Otro punto importante es que cuando manejamos grandes cantidades de datos, muchas veces necesitamos nosotros que se vayan ordenando, pero esa opción a último instante nos suelen pedir. Por ejemplo, podemos poner aquí un ejemplo rápido. Vamos a poner acá, tenemos 4 títulos. Vamos a poner acá nombre, edad, número de carnet y aquí ciudad. Vamos a agregar unos cuantos datos acá. Vamos a poner Alex, Miguel. Vamos a ampliar un poco más. José. Vamos a poner algo con otras letras diferentes para que notemos más la diferencia. En este caso vamos a poner aquí con otra letra. Vamos a poner un nombre, Elena, Teresa, con Zaida. Ahora sí, mejor vamos a agregar acá una nueva haciendo tabulación. Si yo vengo acá en la parte final de esta celda y hago tabulación, me crea automáticamente una nueva, en este caso una nueva fila. Teresa. Ahora sí, para mantener el formato he hecho esa operación. Zaida. Vamos a agregar acá edades al azar. Carnet, cualquier número de 5 dígitos. Acá ciudad vamos a abreviar. Muy bien, ahora sí, ya tenemos los datos acá. Alex tiene 25 años, su número de carnet y procede de esta ciudad. Muy bien, me dice ahora el encargado de oficina que necesito que todos estos datos estén de manera alfabética ordenado, porque verá el gerente nombre por nombre y lo llamará de manera alfabética. Para no ir nosotros cortando, pegando todo momento, entonces lo que necesitamos es ordenarlo. Por ejemplo, puedo venir acá, selecciono todas estas opciones y aprieto acá ordenar. Digo que la columna 1 me ordene que es un tipo texto, no es un tipo numérico y un tipo fecha, de manera ascendente, o sea, empezando de la A hasta la Z. Muy bien, vamos a ver cómo se organizan estos nombres. Aprieto aceptar
y ahora sí está en orden alfabético. Vamos a hacer control Z. Queremos hacer notar cómo se cambia esto. Vamos a poner negrilla. Ahora sí. La presentación. Vamos a ordenar. Veamos que José, que está en esta parte, subirá acá por orden alfabético. Tiene esta edad, 34, y este es su número de carnet. Veremos que se moviliza todas estas opciones. Ahora sí. Vamos a ver, mejor ponemos estos datos. Que se note aún más. Vamos a poner acá esto. Ahora sí, Miguel de 66 años. El punto que quiero mostrar es que estos números también se organizarán, todas las columnas, y no solamente se organizarán de forma alfabética, esto dejando estos datos tal cual están, porque sería incoherente. Pues sí, si Miguel vendría en la parte inferior, tomaría el dato siguiente, y no es el dato que corresponde a Miguel. Miguel tiene estos datos. Necesito que sea de manera lógica y coherente. Es por ello que he marcado ahora para que ustedes vean que también se modifica y los resultados son satisfactorios. Vengo a ordenar, digo que quiero que la columna 1 sea el punto de referencia, sea de manera ascendente, es un texto y quiero que en relación al párrafo. Vamos a ver ahora. Ponemos aceptar. Ahora Miguel, que tenía 66, todos sus datos lo ha enviado a la parte que corresponde de manera alfabética. Esto está con A, luego le corresponde el E, la J, la M, la T y la Z. Entonces tenemos así la certeza de que vamos a modificar nuestros datos sin que existan incoherencias en los datos que corresponden a cada una de las personas. Muy bien. Vamos a ver ahora otras opciones. Ahora sí tenemos la parte de diseño. Por ejemplo, en la parte de diseño es aún más simple. Simplemente tenemos que darle nosotros de manera estética una explicación, como se podría decir, de por qué está de esa manera. O sea, qué estilo vamos a tomar nosotros para que se vea de cierta manera. Entonces la explicación o el estilo está en esta parte. Por ejemplo, de todas que se muestran acá, por ejemplo, vamos a deseleccionar y vamos a decirlo ahora. Quiero un estilo que tenga una fila de encabezado. Y me dice, muy bien, esas tienen un encabezado, un espacio para el encabezado. Como vemos acá, nombre, edad, carnet, llegará a ser el encabezado. Por eso está de esa manera. Y le digo, aparte de tener un encabezado, quiero que tenga abajo un total, por si yo voy a hacer una suma. Por ejemplo, acá voy a agregar ahora, haciendo un clic, automáticamente me aparece esta opción. Hago un clic y ya lo tengo acá. Voy a borrar esta parte. Muy bien. Ahora lo voy a poner acá. Deudas. Y voy a poner acá las sumas de las deudas. Y quiero en esta parte inferior, también hago clic acá, automáticamente me genera y pongo un total. Y solo me interesa este total. Sumando todo esto, vamos a sumar, sería 10, 30, 60, 100, 110, 120. Este es mi total. Yo quiero darle una estética para que este total se diferencie de los demás. Por lo tanto, vengo a diseño y digo que también quiero que las filas de totales me aparezcan en el estilo que voy a seleccionar. Ahora ya lo tenemos. Hemos seleccionado la fila de encabezado y de totales, y estas opciones la tienen. Ahí tenemos el título y el encabezado. Vamos a quitar un poco más este espacio. También quiero que tenga unas
unas filas con bandas, o sea, lo que diferencia unas de otras. Por ejemplo, acá. Muy bien, me dice que estas serían que las bandas que se pueden ver que dividen las columnas. Esta también, por ejemplo, que en este caso dividen las filas. Y así sucesivamente puedo hacer diferenciar que la primera columna sea diferente, la última columna también, y columnas con bandas, de esta manera. O directamente yo podría seleccionar acá aquellas que me parezcan más. Esta, por ejemplo. O seleccionar otras. Más abajo puedo seleccionar. Hay una gran variedad. Acá lo tengo, ya prácticamente mi tabla con diferentes estilos. Muy bien. El sombreado muchas veces es importante. Por ejemplo, en este nombre quiero que sea diferente, voy a sombrearlo toda esa fila con el color que yo deseo. Los totales también. Ya tengo acá mi tabla completamente, se podría decir, estilizada. Puedo marcar, venir acá, estilo de bordes y seleccionar cualquier otro. Voy a poner azul y ahora quiero que tenga bordes toda mi tabla. Ya lo tengo acá. Entonces esto es para seleccionar estilos, seleccionar sombra, estilo del borde. Puedo poner doble, por ejemplo, acá, y lo digo que quiero todo. Ahora sí es doble las líneas de los bordes. El color de pluma, esto es lo mismo que los estilos, pero acá tenemos mayor cantidad de colores que nosotros podemos seleccionar. Hasta aquí sería el manejo de las tablas. Recordemos que podemos seleccionar toda la tabla, control C, ir a la parte inferior, control B, y así sucesivamente tener varias tablas y otras opciones con las novedades que vienen en el último Office. Es que, por ejemplo, acá me aparece una opción automática sin necesidad de que yo apriete nada, que me dice que puedo agregar en ese espacio una columna, igualmente acá una fila, y así mejorar mi tabla a gusto.